bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da, el privilegio, alabado sea Dios, que me permite de poder estar en su casa de oración y también de poder hablarle al pueblo de Dios que fue redimido con la sangre de Cristo, y también aquellas personas que simpatizan con nosotros, simpatizan con el Evangelio, simpatizan con la palabra de nuestro Dios. A todos les bendecimos y les damos gracias por sintonizarnos. Les pedimos que nos den like y también nos compartan con sus amigos. Alabado sea el Señor. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y que podamos nosotros hacer tu voluntad, Señor, hacer tu trabajo. Poder hablarle a las almas, Señor, tantos los hermanos que ya se han convertido, Señor, como nuestros amigos que todavía están esperando una señal de ti, Señor. Sabemos que somos seres humanos, Señor, y que muchas veces no entendemos las cosas, la urgencia que hay, Señor, de acercarnos a ti, pero conociéndote a ti, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Tú nos das uno y otro chance, Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti y te podamos alabar, adorarte, creerte, Señor, y convertirnos a ti, Padre. Gracias, Señor, por esas bendiciones que nos das, de poder tener oportunidades numerosas. Gracias, Señor. Ahora, Padre, queremos alabar tu nombre, queremos interceder por nuestros hermanos y amigos, Señor, y a todos aquellos hermanos que necesitan, oh Dios, nuestra oración, la ayuda con nuestra oración. Señor, te pedimos que tú, oh Dios, nos guíe en todo lo que nosotros aquí hagamos y que podamos ser, oh Dios, útiles en tus manos, un canal de bendición para nuestros hermanos y amigos. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, esperando tu bendición, tu guianza y también tu amor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico y después le damos parte a nuestro hermano Marcelino. Alabado sea el Señor, para que él interceda por los hermanos que necesitan la oración intercesoria. Dígame. Gloria a Dios. Está bien, está bien. En el Apocalipsis, del 1 al 4 está la venida de Cristo en toda potestad. El día ni la hora nadie lo sabrá, pero viene en una nube, todo ojo le verá. Él viene en una nube, todo ojo le verá, le verá, le verá. Todo
le verá y le verá, todo ojo le verá. Amén. Esa es una, como quien dice, una profecía, hermano. Dice que todo ojo le va a ver. Y la gente, pues, al principio, pues, nos preguntábamos cómo puede ser posible. Pero ahora con la tecnología de hoy en día, pues, eso es fácil de hacer. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a tener a nuestro hermano Marcelino, que él va a interceder por los hermanos que tienen necesidad. Alabado sea el Señor de salud. Santo Jesús. Bendecido sea el Señor una vez más, hermanos. Dios me los Gracias, cuide, me Jesús. los defienda, me los proteja cada día más. Amén. Estamos en un día más de victoria, con mucha lluvia, pero la lluvia es bendición de Dios. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Antes de entrar en la oración, quiero leer Jeremías una vez más 33. El Señor siempre me está llevando a este versículo y por eso lo estoy leyendo, porque por algo Dios lo está haciendo. Anoche, creo que fue anoche o antenoche, estaba soñando con ese texto otra vez. Ya es la segunda o tercera vez que tengo ese sueño. Gloria a Dios. Dice Jeremías 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria al Señor, poderosa la palabra. Damos gracias a Dios por la salud de Mila, de mi hermano Lisanto Serrano, Nilsa Cuevas, hermano Martín Washburn, María González, la jefa doña Ana Gómez, María Saldaña, Francisca Almonte, Maylin Chávez, Abimael, Julio Peña, Ira Melvin, Ana Crespo, María Rocco, Marlene Toledo, María Gabriela Figueroa, Ashley Villahermosa, Celi de Pérez Gutiérrez, Dayanés Gutiérrez, hermana Ligia, Daisy familia, Alex y familia, Xiomara, mi hermano Francisco Villanueva, Lidia de Jesús allá en Puerto Rico, Gladys Román, Ana María Sánchez, Jessica, el niño Donna Arostegui allá en Nicaragua, Gabriel Arostegui, el otro niño de la hermana Carol, Guadalupe Meque, Douglas Meque, Lucy Sánchez, Richard Rivera por salvación y salud, Marta Mora por fortaleza, en el nombre de Jesús, Brooke Christopher, Joelis Villahermosa, Rubí del Carmen Villahermosa, Denis Rivera, Ezequiel y Beli González, David Sánchez, seguimos orando y creyendo a Dios por su recuperación. En el nombre de Jesús le declaramos sano por la llaga de Cristo. Jimmy y Gianni, otro Gianni, Pastor Juan Pérez en Florida, la iglesia Benecer en Los Arcos de Nicaragua, con nuestra hermana Andrea, Mariana de Finis, Raquel Rodríguez, Marcena Calderón, Consuelo Sánchez, Linet Capetillo, José Sánchez, Rodolfo Gulíndez, Jimmy, un niño con instinto suicidio de 10 años, por Raquel, por Rodrigo Ser y por Rodrigo Baby, por el niño que viene de camino, por Luis, liberación de drogas, por Juan Joseph, Rosita, Will Austin, Gabriel, Cristino Alvarado, salvación por Joe de Finis y Senor Rivera, Marta Torres. Oramos, mi hijo Kenny ya está trabajando, gracias al Señor. Oramos por la salvación de Nandi García, Franklin, Marisol Román, la hermana de Mano Martins y el hijo de Martins, Santa Medero, Abiu Troche, Gabriel Toledo, Carolina Canales, Tina Natali, William Mora. Ya mano William está mucho mejor, gracias a Dios. Greg por liberación, Brenda Martínez. Oramos por la hermana que nos dejó usar la piscina allá en Nicaragua. El Señor la siga bendiciendo grandemente. Oramos por Jenny, Chris, Víctor, pastor y familia. Por Jeremy para ser libre de falsa religión.
Paula Mora, Franklin, la hija de Franklin, Tony Mora y Juan Jiménez. Gloria al Señor. Seguimos orando intensamente por todos estos hermanos, creyendo en la pronta recuperación y sanidad de sus cuerpos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche porque tú lo hiciste hace 2000 años atrás. Nosotros estamos aquí para recibir lo que ya tú nos diste hace tiempo, Señor. Por eso queremos darte honra y gloria, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tú has establecido tu palabra en los cielos, Señor, y tu palabra no cambia. Tu palabra es la misma ayer, hoy y por siempre, Señor amado. Gracias porque tu palabra nunca ha perdido su poder. Dios mío, en el nombre de Jesús, por esta palabra los declaramos libres de todo ataque del enemigo. Pedimos, como dice Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo para cada hermano, para cada dama, para cada joven, para cada hermana, para cada pastor, para cada evangelista misionero, para cada niño. En el nombre de Jesús, Señor, los declaramos libres por esa palabra. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendice una vez más a tu pueblo de Israel. Tu nación de Israel es bendecida por ti desde antes, Señor, de muchos años atrás, Señor. También, Dios mío, bendices, Dios mío. Gracias por la bendición, Dios mío, que tú le has dado a tu nación de Israel, a Estados Unidos de América, Señor, a Nicaragua, a Colombia, a Venezuela, al Perú, Señor amado, a Costa Rica, Señor, en el nombre de Jesús, a El Salvador, Dios mío, a Guatemala, a Puerto Rico, a Cuba, Santo Domingo, Dios mío, a todos estos países. Dios, le pedimos también por la liberación de Ucrania. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, de alguna forma, abre puertas, Dios mío, para que este país sea libre, que esta nación sea libre, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sabes, Dios mío, lo que está pasando en este lugar. Dios mío, tus hijos están allí también. Guarda a nuestros hermanos en ese país, Dios mío, en el nombre de Jesús, también allá en Rusia. Dios, en el nombre de Jesús, guárdalos, oh Dios. Gracias, guarda cada nación. En el nombre de Jesús, y alcánzalo con el Evangelio, con la palabra de tu poder. Los declaramos salvos y libres. En el nombre de Jesús. Dios mío, destruimos toda trampa del diablo en la política de Estados Unidos. Donde quiera, Dios mío, que se mete, Dios mío, tanto tramposo, tanto engañador, lo atamos en el nombre de Jesucristo. Dios mío, esos espíritus tienen que someterse bajo los pies de Cristo. Tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, está hecho por tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque tú lo hiciste. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Y el Señor me lo guarde. Y la hermana Francis con la palabra del Señor. El estudio. Bendito sea Dios. Amén. Dios le bendiga. Bendito Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más de poder estar en su casa y poder alabar y bendecir el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos y entendemos que sin el Señor somos absolutamente nada y sin Él nada podemos hacer. Y necesitamos proclamarlo, darle gracias por todo lo que Él hace y invitarlo todo el tiempo que esté con nosotros y que nos ayude y nos ilumine y nos enseñe. Señor, te damos gracias en este momento, Padre amado, Padre bueno. Yo levanto mis manos a ti como señal de rendimiento, Padre mío, como señal de que dependo totalmente de ti, que tu palabra, Señor, que vamos a estudiar hoy, Señor, tú abras nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, y que tú, oh Dios, estés con nosotros, que te pases en nuestro medio, que te muevas, que impacte a cada vida, Señor, que la vamos a escuchar y que nosotros podamos someternos a ella. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te suplicamos, oh Dios, que te manifiestes a nosotros por medio de ella, oh Dios, y que nosotros podamos salir de aquí edificados.
En el nombre de Jesús, estoy amado. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Yes, Lord. Vamos a continuar, estar en la clase de hoy. Estamos en la lección número 21 para la unidad número 4, edificando familias fuertes. Y hemos estado viendo cómo a través de estas 3 clases que hemos dado ya, hemos estado viendo cómo Dios trabaja en nosotros y cómo Él se mueve en su palabra para que usted y yo aprendamos y conozcamos su palabra y la practicamos y vivamos una vida en victoria en el Señor. La lección de hoy se llama Protección para la familia cristiana. Usted puede ver, visto, hemos estado hablando desde el principio que empezamos la unidad, hemos estado hablando acerca de la familia. Desde el principio hemos estado viendo la palabra de Dios es el fundamento. Estuvimos viendo mantengamos sagrado el matrimonio con pureza, ¿verdad? Con respeto, con dignidad, con seriedad. La semana pasada vimos el principio para el hogar cristiano y hoy vamos a ver la protección que Dios tiene para nosotros en su palabra cuando usted y yo la conocemos y la practicamos. Así es que protección para la familia cristiana. Hermano, esto está para todos. El Señor quiere protegernos. Él dio su palabra escrita con el propósito de que usted y yo la estudiemos, la aprendamos y la practicamos en nuestra vida. Aquí está la verdad central de hoy. El fondo histórico del texto para estudio tiene un montón de versos. Proverbios 23 del 31 al 35, Mateo 10 del 37 al 39, Marcos 3 del 31 al 35, Segunda de Corintios 6 del 14 al 18, Efesios 5 del 1 al 5 y del 15 al 18. Así es que había bastante material que leer para esta lección y para poder entender un poco de lo que la palabra del Señor nos exhorta y nos enseña para que usted y yo tengamos el conocimiento y podamos vivirla y practicarla. La verdad central nos dice, la Biblia proporciona orientación para instruir y proteger a la familia. Usted quiere tener una familia sana y criar una familia en comunión con Dios y que viva para Dios, usted necesita el fundamento que es la palabra de Dios. Ella nos instruye, ella nos enseña, ella nos corrige y por el medio de sus consejos nos protege. Así es que si queremos tener esa protección de Dios, tenemos que aprender la palabra de Dios y practicarla en nuestras vidas. Versículo clave nos dice, Isaías 26:3, dice, y esto es bueno que lo aprendamos, este texto apréndalo, hermano, apréndalo y hago parte de esa memoria que usted tiene tanto en su mente y en su corazón, que lo guarde. Dice así, guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, que cuando usted y yo hemos guardado la palabra de Dios, podemos estar seguros que Dios nos va también a guardar en perfecta paz, ¿verdad? Dice, porque aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Cómo usted y yo vamos a perseverar en el Señor? Es cada vez que usted y yo nos encontramos con la palabra de Dios y podemos entenderla, podemos leerla, podemos memorizarla y en el momento que la necesitamos la podemos traer a nuestra memoria y usarla como una, ¿cómo se dice? Usarla como una herramienta que nos pueda ayudar en el momento o en la dificultad en que nos encontremos. Así que es necesario que la aprendamos. Las metas de la enseñanza de esta clase son 3 cosas que debemos nosotros ver aquí. Yo podría unirlas las 3 y hacer solamente una acción, pero vamos a ponerlas una por una. Es identificar los desafíos que enfrentan las familias cristianas. No solamente la familia cristiana, todas las familias. Pero aquellas familias que conocen al Señor y que viven para Dios, pues reconocen que enfrentamos estos desafíos si queremos vivir para Dios. Segunda,
los alumnos, nosotros vamos a desarrollar o desear la orientación bíblica para desarrollar familias cristianas. Tenemos que desearla, hermana, la orientación bíblica. Cuando usted y yo realmente queremos servir al Señor, queremos tener esa oportunidad de entender lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? De percibirla y, como siempre hemos dicho, practicarla, porque no es solamente aprenderla. Bendecido sea Dios. Y la tercera nos dice, debemos incorporar la guía bíblica para superar los desafíos que enfrentan las familias cristianas. Debemos incorporarla, debemos tenerla en nosotros. Todos los consejos que la Biblia nos dice, las guías que nos da la palabra de Dios, para que podamos superar, hermano, esos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos cuando criamos niños, hermano? Desde que ellos empiezan a crecer hasta que llegan a la edad, ¿cómo se dice?, del desarrollo, y después cuando llegan adultos, ellos necesitan instrucción, ellos necesitan, y nosotros también necesitamos instrucción para que nosotros podamos hacer lo que la palabra del Señor nos ordena y podamos enseñarlos correctamente. Así es que dice que debemos incorporar la guía bíblica para superar los desafíos que enfrentamos las familias cristianas. Ya, cada vez que usted enfrente un desafío, usted sabe como creyente que debe ir a la palabra de Dios a ver cómo usted y yo podemos resolver esto. Y usted puede estar seguro que si usted lo busca, usted va a tener un buen consejo sabio de la palabra, al cual, si lo sigue, le va a ayudar y le va a encaminar a un camino bueno. Así que vamos a seguir hacia adelante, no dejemos de estudiar la palabra, porque en ella la Escritura nos dice que a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Es ahí donde usted y yo aprendemos del Señor. Bendecido sea el Señor. Así que con esto empezamos. Las porciones bíblicas que yo tengo seleccionadas, creo que las tengo completas, de las que citaron aquí, creo que no todas están, pero bueno, lo que yo tengo, eso es lo que yo voy a leer aquí. A veces yo me detengo en algunas porciones bíblicas, y si no, pues sigo con el resumen. Bendecido sea Dios. La palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lee así, 2 Corintios 6:14, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia de Corintios, una iglesia que él empezara, una iglesia que él, ¿cómo se dice? Que él fundó, y él está dando unos buenos consejos, no solamente a la iglesia de Corintios, sino a usted y a mí que lo escuchamos hoy, ¿verdad? Él dice que tenemos que tener cuidado con los yugos desiguales. Los yugos desiguales, la mayor parte de las veces uno cree que es solamente el matrimonio, pero no solamente es el matrimonio. Cuando un matrimonio se casa con un hombre y una mujer, se casan con dos personas que tienen dos diferentes creencias, eso va a crear un conflicto en su vida, eso va a crear problemas. Uno de los dos va a ganar, y el que gana y el que pierde pues va a tener problemas, ¿verdad? Porque no va a estar satisfecho.
Además, no solamente esos conflictos se encuentran en el matrimonio, también la palabra sabia es para que usted y yo no hagamos acuerdos con gente incrédula en cuanto a los comercios, en cuanto a planes que usted haga. Usted tiene que tener cuidado porque si va a haber esa desigualdad, va a haber ese problema. Señor nos da hace 5 preguntas aquí el apóstol Pablo y nos pregunta, y todo esto tiene que ver con la relación, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener hacia Dios, la relación que debemos de esquivarnos de aquellos que no creen en Dios. Tenemos que tener cuidado. Así que ahorita entramos en más detalle con esto. Aquí en el verso 17 se nos cita una porción, Isaías 52 creo que es, ¿verdad?, que nos cita esto, y también tenemos otras porciones que se citan y vamos a verlos ahorita. Entonces vamos a continuar con Proverbios 23:31, otra parte de la lección de hoy. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y hermano, esto es una gran verdad. Cuando una persona se emborracha, hace cosas que usted, cuando él está en su estado sobrio, jamás haría. Dice cosas que jamás él diría cuando él está sobrio, cuando está con prudencia, ¿ok? Y como nos dice la palabra aquí, el vino rojea en la copa y aparentemente nos da una buena apariencia, pero dice que después que uno se lo toma, entra suavemente, pero mire, morderá, dice, como la serpiente y como áspid dará dolor, porque bajo de las influencias de alcohol y de las drogas, no solamente el alcohol, se cometen muchos errores, se cometen muchos, ¿cómo se dice?, suicidios y homicidios, y también hay muchos problemas en los matrimonios y en los hogares, ¿verdad?, y en los negocios. Así es que lo mejor que hacemos es escuchar el consejo sabio de la palabra de Dios. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas. Mira, hermano, bajo las influencias del alcohol o de las drogas viene esto de las hallucinations. Entonces, que usted va a ver cosas que usted no se imaginaba que iba a poder ver, pero acontece con las drogas, acontece con el alcohol. Y tu corazón hablará perversidades, ¿verdad? Cuando se está, porque yo nunca he probado el alcohol, yo no puedo decir qué efecto tiene, pero he visto a la gente cuando se emborracha y las tonteras y las cosas que hacen y dicen, y aunque sea un cobarde, como decimos nosotros, un chicken, usted lo ve que cuando se emborracha se hace el bravo y el gran hombre, pero mientras está sano, por allá escondido. Así es que se hablan perversidades, se hacen cosas terribles, ¿verdad? Bajo la influencia tanto del alcohol como de las sustancias tóxicas, como las drogas. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en punta en un mastelero. O sea, será como una persona que está en el medio del mar. ¿Qué es lo que pasa en el medio del mar, hermano? Las olas lo mueven para arriba y para abajo. Y si usted ha visto a un hombre borracho o a una mujer borracha, ya usted verá que así mismo son. Se mueven para aquí, se caen para allá, se caen al piso. Muchas veces se quedan en el piso y duermen ahí. Bueno, cuántas cosas no pasan. Así es que el Señor nos advierte, no es sabio uno usar alcohol. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, cuando están bajo, yo me recuerdo, no quisiera mencionar esto, pero esto aconteció una vez aquí en Bristol. A una persona fue a una barra, le dieron puños, le dieron patadas, lo dejaron todo mascarado, ¿verdad? Y después él decía, mañana yo lo cojo, mañana ¿quién va a buscar mañana?
Ya mañana es tu ley, ya esa persona se fue y no la vas a encontrar ahí, ¿verdad? Vas a pensar que tú estás en control, pero no estás en control. Esas sustancias te van a controlar. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mi hermano, una de las cosas que la palabra del Señor nos exhorta es que aprovechemos bien el tiempo. Ustedes saben que mucha gente llega a la vejez y dicen: ay, si hubiera sabido, yo no hubiera actuado así. Ay, si yo hubiera sabido, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto otro. Y es más, cuando vienen al Señor, muchas veces que vienen ya, que ya la vida se les va, dirían: ay, cuánto tiempo perdí. El Señor nos manda que mientras tengamos vida y hay aliento de vida en nosotros, nosotros aprovechemos bien el tiempo. Porque los días, hermanos, son malos. Yo no diría malos, son malísimos los días en que vivimos hoy. Es terrible lo que viene para el planeta Tierra. Es terrible lo que el gobierno mundial está planificando y está haciendo. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que está pasando con la organización esta que se llama WEF. ¿Ok? Ni sabemos, hermanos, lo que está haciendo el señor Noah Hararis, o como se llame, y todas estas cosas, hermanos, de la artificial intelligence y todas esas cosas, hermanos, están pasando cosas en el mundo, hermanos, experimentando con el hombre y con la tecnología y haciendo un hombre, hermano. Es terrible lo que está pasando, pero muchos de nosotros no nos enteramos porque no buscamos información, porque no leemos la Biblia, porque no escuchamos a veces a aquellas personas que nos hablan y que nos pueden enseñar, ¿verdad? A veces decimos: esas son mentiras, esas son tonterías, no queremos escuchar lo que se nos habla. Pero, hermano, abra los ojos y miren el mundo en que vivimos y en que estamos, porque los días verdaderamente son malos. El verso 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos. Primero nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y también que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso Santo 18 Dios. nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Le estamos acabando de decir, las personas entran suavemente. Yo no sé cómo le... I don't know. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, nos dice. Si nos vamos a embriagarnos del poder de Dios. Vamos a embriagarnos de la palabra de Dios. Vamos a embriagarnos del conocimiento del Señor, de lo que la palabra nos dice que viene para estos últimos días, y que no nos coja a nosotros desapercibidos, sino que estemos, ¿cómo se dice? Que estemos conscientes de lo que va a pasar y de cuál va a ser la situación y cómo debemos de actuar. No vamos a dejarlo todo para la última hora, cuando empecemos a ver que verdaderamente la marca del anticristo se ha manifestado, ¿verdad? La gente piensa que van a tener esa oportunidad de llegar hasta allí, y ahí van a tener la oportunidad de arrepentirse. Hermanos, y ahora que está la libertad, y ahora que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no venimos al Señor y lo buscamos cuando las cosas se pongan más malas. Tampoco lo vamos a hacer. Abra los ojos, los oídos y el corazón y entréguese al Señor 100%, no el 99 ni el 98. Hay que entregarnos totalmente a Él. Dice aquí, en Marcos 3:32 dice: y la gente que estaba sentado alrededor de Él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y mirando los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí quisieron tratar de confundir a nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes saben una cosa, que los hermanos de Jesús y aún María
¿verdad? Cuando veía todas las cosas que él hacía y cómo lo despreciaban y cómo lo desechaban y cómo ignoraban a nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba aquí en la tierra, ellos estaban desesperados y ellos como familia se sentían como toda familia, vergüenza, sentían, entonces en un momento ellos estaban tratando de buscarlo y la gente le dice, mira, tu mamá te busca, tus hermanos te buscan. Y el Señor no dejó lo que estaba predicando y enseñando, sino que dijo, ustedes quieren saber quiénes son mi madre, quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hermanas. Pues todo aquel que hace la palabra de Dios y que lo busca, dice, y hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Esto no fue una falta de respeto a su familia, no. Jesús honró a su familia desde el principio hasta el fin. Nosotros lo vemos cuando él tenía 12 años. Él le dice a su mamá, le dice, no sabéis que a la casa de mi padre que debo estar, ¿verdad? No sabéis esto. Pero que él no le faltó respeto. Él siguió, dice que después de eso se sometió a ella hasta el tiempo que él tuvo que salir con su ministerio, ¿verdad? También cuando él moría en la cruz del Calvario, vemos que él muriendo no ignoró ni dejó de pensar en aquella madre que sufría, que una espada había cruzado su corazón y que estaba en llantos y dolor ver lo que a su hijo le estaba aconteciendo. Él se detuvo de morir en aquel momento y se fijó a donde su madre y se la entregó a uno de sus discípulos amados, de aquel círculo cercano de él, a Juan, ¿verdad? Así es que, y también vemos a sus hermanos y a María en Hechos capítulo 1 y verso 14, donde ellos también estaban en el aposento alto buscando la llenura del Espíritu Santo. Así es que la palabra del Señor nos advierte, nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios y ver que la palabra de Dios nos da instrucciones y nos enseña cómo vivir, cualquier sea el desafío que tengamos que presenciar. Así es que con esto, un resumen de la clase. Usted puede ver casi en todos los versículos, algunos los brinqué, pero yo siempre entro en el resumen de cada porción y ahí entramos. Bueno, dice aquí, creemos que la mayoría de los padres cristianos, el mayor deseo para sus hijos es que crezcan amando y sirviendo al Señor. Esto no resultará por accidente. Así si usted quiere que eso acontezca, hermano, usted y yo vamos a tener que poner de nuestra parte. Porque los niños no van a aprender simplemente porque usted le diga que aprendan. Usted y yo tenemos que dedicar tiempo a ello. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Tenemos que dedicar tiempo a orar con ellos para que ellos aprendan a cómo conversar con el Señor y aprender a depender del Señor. Esto no es por accidente, así que usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo. Se necesitan reconocer los desafíos que se encuentran, ¿verdad? Que se encuentran en la familia y encontrar la guía bíblica para superarlos. Usted sabe que necesitamos instrucciones, necesitamos ayuda y tenemos suficiente ayuda en la palabra, pero también hay otras organizaciones que se han dedicado a estudiar y a enseñar y que tienen muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y podamos enseñar a nuestros niños. Así que dice, se necesitan reconocer esos desafíos y que se encuentran en la familia y encontrar la guía bíblica para superarlos. Hay recursos que se pueden encontrar en la sabiduría humana, ¿verdad que sí? Dios le ha dado sabiduría al hombre y nosotros podemos tener recursos de ellos. Pero para criar una familia piadosa se encuentran en la palabra de Dios. O sea que los recursos humanos nos pueden ayudar. Pero si usted quiere criarlo en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios, usted tiene que usar la palabra de Dios. Estudiamos hoy los consejos que nos dan las Sagradas Escrituras para criar hijos piadosos y protegerlos de las influencias impías.
Ya vimos ahí unas cuantas ahorita, el alcohol, las sustancias tóxicas, ¿verdad? Y todas esas cosas que le hacen daño a nuestros hijos, pequeños y mayores. La mayor parte del tiempo los padres protegen a sus hijos de cualquier daño, limitan su protección física. Es cierto, brindan lo necesario para sobrevivir como ropa, alimentos y un rufo en donde nos trae protección y seguridad, ¿verdad? Toda familia, todo padre, pues trata de proteger un techo, ¿verdad? Para protegernos y que tengamos seguridad. Así se protegen de los que le pueden hacer mal. Pero también tenemos que brindar protección espiritual de aquellos corrompidos que pueden corromper las mentes inocentes. Ustedes saben que mucho en la televisión, en la radio, en las movies, en los juegos, donde quiera hay una forma donde usted o su hijo puede ir y ver cosas que no son lícitas, que no son agradables a Dios, que no ayudan a usted para que usted crezca en el Señor, sino más bien lo destruyen, ¿ok? Y usted y yo tenemos que guardar también a nuestros niños y a nuestros hijos de esto, ¿verdad? Cuando ellos ya han crecido y ellos han tomado su decisión de vivir como ellos quieren vivir, ya usted y yo no vamos a ser responsables si ellos son adultos, pero mientras son pequeños, usted y yo podemos influir. Y aun cuando llegue a viejo también podemos influir en ellos. Así es que no nos perdamos nuestra fe. Dice, debemos seguir las instrucciones de la palabra y orar para que nuestros hijos sigan la dirección correcta respecto a la relación con Dios. O sea, nosotros necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo. Sea que la prediquemos, que la enseñemos como maestros o que la enseñemos como padre, que la escuchemos donde la escuchemos, usted y yo la necesitamos. La primera parte dice, busque relaciones saludables. Evite las influencias nocivas. 2 Corintios 6, 14 al 16. Vamos a ver el comentario de este. Dice, evite las influencias nocivas. No os unáis. Mire, escucha el consejo sabio que nos dice la palabra en 2 Corintios 6, 14 y 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 6, 14. Esto puede perjudicar las relaciones que los creyentes tienen con el Señor y unos con los otros. Esta porción bíblica está vinculada a las relaciones matrimoniales, pero también se asocia a las cosas comerciales y abarca cualquiera otra relación cercana entre un creyente y un incrédulo. Así que no solamente se hace yugo desigual en el matrimonio, sino que también usted puede estar haciendo algún negocio con una persona que no sirve al Señor y puede ser perjudicial para usted. Así es que él dice, tenga cuidado. Hoy aquí encontramos 5 preguntas que contrastan, ¿verdad? Vemos que esas 5 preguntas están ahí. Dice aquí, la primera dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿O qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cristo, nuestro Salvador, Belial es el diablo. ¿Qué concuerda? No hay nada que concuerde entre Cristo y el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? También usted y yo tenemos que reconocer y entender que como creyente hay muchas cosas que nos separan con una persona que es incrédula. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer libremente que le afecte a usted y que me afecte a mí en nuestro servicio al Señor y nuestra relación con el Señor. La otra dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿La? El templo de Dios, la casa del Señor. Y acordémonos que aquí también nos dice que nosotros somos el templo de Dios, donde viene a morar el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que todo pecado que se comete fuera del cuerpo, ¿verdad?
pero la inmoralidad, el pecado de inmoralidad sexual es cometido en contra de su cuerpo y usted peca contra Dios y contra su cuerpo cuando acontecen estas cosas. Y por esa razón es que el Señor quiere que entremos en cuenta en estas cosas. ¿Ok? Esta porción bíblica, ya leí esto, dice aquí 5 preguntas que contrastan la distinción entre el creyente y el incrédulo. La justicia contra la injusticia. Usted puede ver lo que es justo y lo que es injusto. No pueden ir las dos cosas de la misma mano. O eres justo o eres injusto. ¿Ok? La luz con la oscuridad. Usted sabe que la luz, una vez se enciende la luz, la oscuridad se disipa. Que no pueden estar. Hay un contraste. Bendecido sea Dios. Cristo con el diablo. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. El diablo es nuestro enemigo. Él quiere destruirnos, Él quiere vernos destruidos. Él quiere que nosotros nos vayamos al infierno juntamente con Él. Si Él pudiera escapar de esa, hermano, sería el primero que vinieran los llamados cuando se hace el llamado el Señor. Pero Él no puede, ¿verdad? Y como no puede, Él no quiere que usted tampoco venga. La adoración a Dios contra la adoración de los ídolos. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado porque a veces cuando nos unimos en yugos desiguales, especialmente en el matrimonio, esto puede traer problemas de relación con Dios. Porque vosotros, dice la Escritura, sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Que reconozcamos y entendemos que somos el cuerpo de que nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que es de Dios. Y que nosotros no somos de nosotros, como muchas personas dicen, yo soy mío. Usted es del Señor. El apóstol Pablo predicó en Corintio y se formó una iglesia. En esa ciudad, como en muchas otras partes, se introdujeron falsos maestros. Esto nunca faltó, hermano. Donde quiera que se introducía, se levantaba una iglesia, allá iban los falsos maestros, iban a traer cizaña, a traer disolución sobre los creyentes para que no creyeran y no siguieran. Y esto no ha terminado, esto sigue hasta el día de hoy. Esto sigue todavía. Así, con muchas otras partes se introdujeron falsos maestros que trataban de destruir la obra que hacía Pablo y que hacen todas hombres y mujeres de Dios que trabajan para la causa de Cristo. No era solamente Pablo, pero en este caso en Corintios era Pablo. Es aquí que en estas 5 preguntas que él les hace, los desafía para evitar la influencia de los falsos maestros. O sea que toda esta cuestión que él hizo, toda esta pregunta, era para evitar que ellos siguieran escuchando la doctrina de los falsos maestros. Pero para que permanecieran en sus enseñanzas falsas, para que no permanecieran en sus enseñanzas falsas, los haría un yugo desigual. Si ellos permanecían en esa enseñanza, harían un yugo desigual con los incrédulos y dañarían a su relación con Cristo. Se nos aconseja que debemos de evitar las relaciones y las actividades con los incrédulos que promuevan la maldad. Y debemos de vivir en el mundo sin ser del mundo. Y debemos de escuchar bien lo que dice San Juan capítulo 17 del 1 a 26. Una oración que Jesucristo hiciera antes de que él fuera crucificado. Lo hizo por todos sus discípulos y por todos los que creyéramos en él. Él le pide al Señor, al Dios Padre, que los guarde, que no los quite del mundo, sino que los guarde. Usted y yo no podemos salir del mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero tenemos que aprender a vivir para Dios en el mundo. Así es que eso es lo que nos aconseja la palabra. Entienda a quién pertenece usted. 2 Corintios 6, del 16 al 18. Pablo nos recuerda que somos parte de la familia de Dios, ¿verdad que sí? Somos los hijos de Dios.
Él dice Amén. que a todos los que vinieron, le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, Dios habita en nosotros porque somos templo de Dios, ¿verdad que Amén. sí? Es aquí que debemos considerar la santidad y la pureza. Primera de Corintios 6, 18 nos advierte de todo pecado, ¿verdad? Que se comete fuera del cuerpo, pero cuando es inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, es contra del cuerpo y usted peca contra su cuerpo y también contra Dios. Así es que tenemos que permanecernos puros y limpios, santos. El cristianismo es una relación con Dios. No es cumplir ciertas reglas o seguir una tradición. Hermano, es bueno que entendamos eso. Porque muchas Santo personas Dios. piensan que servir al Señor es ir a una iglesia nada más y no te pongas esto, no te pongas lo otro, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Eso no es. Es una relación con Dios. Nos debemos de envolver en actividades que promuevan lo que es santo y recto a los ojos de Dios. Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Y al griego, porque por fe somos salvos y recibimos perdón de pecados y somos vivificados por medio del Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros. Pablo citó al profeta Isaías 52:11, como le dije ahorita. Dice, apartaos, dice el Señor, salid de ahí y no toquéis lo inmundo. Eso es, él lo dice también en 52:11 y lo leímos aquí en seré vosotros, dice en el verso 17, dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esto fue una cita de Isaías 52 y verso 11. Dice también en 2 de Samuel 7:14, y yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y Ezequiel 20:34 nos dice, os sacaré dentro de los pueblos y los reuniré de las tierras en que están esparcidos. Así es que tenemos que conocer quiénes somos en el Señor, ¿ok? Amén. Primera de Pedro nos dice, capítulo 2, del 9 al 10, que nosotros somos especial tesoro de Dios, ¿verdad? Un pueblo santo, adquirido y escogido por Dios. Así que no somos cualquier cosa. Usted y yo tenemos que conocer quiénes somos en el Señor y qué son las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Así que debemos conocer quiénes somos en el Señor. Debemos de moldearnos a nuestros hijos que busquen las relaciones sanas. No se trata de seguir una lista, sino construir una relación fuerte en Dios. Así es que cuando usted y yo enseñamos a nuestros hijos, no es darle una lista de qué deben de hacer y qué no deben de hacer, aunque eso hay que hacerlo también. Pero sí, nuestros hijos entenderán el porqué de las cosas que están bien o mal y cómo esto puede afectar las relaciones con Dios y con otras personas. Sí, hermano, cuando usted y yo le enseñamos a nuestros hijos y le decíamos, porque ya los míos crecieron y ahora ellos tienen hijos en sí y ya tienen hasta nietos, así es que ya no me pertenece mucho a mí darle, pero siempre que hay la oportunidad siempre se pueden corregir, ¿verdad? Nosotros les decíamos que era lo mejor para ellos, les enseñábamos la palabra, los introducíamos, los llevábamos a la iglesia y después que ellos crecieron, hicieron lo que quisieron hacer, pues ya nosotros no somos responsables, ¿verdad? Aunque nos corresponde seguir orando por ellos, Amén. Pedirle al Señor que los ayude, que aquella semilla que ha sido sembrada germine y dé fruto, como dice la palabra, a 100 por 1. Dice, así nuestros hijos entenderán el porqué de las cosas que están bien o mal y cómo esto puede afectar las relaciones con Dios y con otras personas, ¿verdad? Cuando usted y yo le enseñamos, ellos van a entenderlo. La parte segunda dice,
Obténgase de hábitos destructivos. Proverbios 23, 31 al 35. El engaño del pecado. Eso es lo peor. El pecado nos engaña y muchas veces nosotros lo ignoramos. No le ponemos atención. A veces se les resta importancia a los hábitos destructivos. Se ignora la palabra de Dios o la rechazan sobre el engaño del pecado y sus consecuencias. Usted le advierte a sus hijos, mira, no haga esto porque esto te va a acontecer. Mira, tú empiezas a usar esta sustancia o el alcohol o el cigarrillo o la marihuana o lo que sea, tú vas a quedar esclavo de él para el resto de tu vida si tú no pides ayuda y si Dios no tiene misericordia de ti. Pero ellos lo oyen por un oído, se le entra por un oído, le sale por el otro, hermano, y no escuchan. Y caen en las manos del mismo enemigo y son esclavos de ellos. Y tienen que pagar con creces, como dice la gente, ¿verdad? Por causa de la desobediencia. Porque ellos piensan que lo que papi y mami le dicen, o el pastor o la pastora le dice, el maestro o el consejero le dice, no tiene importancia, no tiene valor. Que ellos pueden decidir mejor. Que ellos pueden salir del problema en cualquier momento. Pero no es así, hermano. Una vez usted empieza un vicio, no es fácil romperlo. Va a costarle mucho dinero, mucho problema, la salud y le puede costar hasta la vida. Así es que abra los ojos, abra los oídos, abra su corazón a Dios. Y pídale a Dios que le entendimiento y sabiduría, ¿verdad? El pecado endurece el corazón y mientras más se espera, será más difícil para la persona responder a la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de los hábitos destructivos y conocer lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, hay organizaciones cristianas que facilitan la literatura, que pueden ayudar a que se enfatice en los aspectos positivos de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y también señalan los aspectos negativos de vivir de acuerdo con los valores del mundo. Se debe enfatizar que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, hermanos. Ningún padre quiere ver a un hijo en un vicio, en una prueba como esta, hermano, terrible. Ellos sufren. Los padres van a sufrir y todas las personas, las esposas, los hijos van a sufrir las consecuencias de ese vicio, ¿verdad? Esto va a traer problemas económicos, hermano. La droga cuesta mucho dinero, ¿ok? Y los cigarrillos cuestan mucho dinero y el alcohol cuesta mucho dinero. Cuando usted viene a ver su vicio, le va a robar ¿cómo se dice? Lo que usted está supuesto, el sustento de sus hijos y el sustento de su familia. Por eso es que Dios quiere que usted y yo seamos sabios, inteligentes, y lo mejor es no empezar un vicio, porque así usted no tiene que pensar en romperlo. Bendecido sea Dios. Dice, también señala los aspectos negativos de vivir de acuerdo con los valores del mundo. Se debe enfatizar que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Tenemos nosotros que ser los primeros ejemplos. Hay que advertirle a los hijos sobre los efectos dañinos del alcohol y otras sustancias tóxicas y también del peligro de usarlos. Proverbios 23, 31 nos advierte de los efectos del alcohol, cómo nos pueden traer periodos de placer y escape de la realidad que padecemos, pero al final nos quita más de lo que nos da. ¿No se da cuenta que la persona que bebe, pues, mientras está bebiendo, se olvida del problema que tiene, o del dolor que tiene, o de la situación económica que tiene, o del problema que sea, se olvida, pero tan pronto le pasa la borrachera, ese problema se le hace peor, porque ahora tiene menos dinero y tiene más dificultades. Aun cuando el que se envicia se da cuenta que hace sufrir a otras personas, es poco lo que esta persona puede hacer, porque ahora
él es un esclavo del vicio. Y esto lo puede llevar a una muerte prematura. Además, debemos orar por la liberación y sugerirles que pidan ayuda. Eso es lo que hay que hacer. Sugerirles que pidan ayuda, porque hay organizaciones que los ayudan, ¿verdad? Y pueden ayudar a que salga del vicio, y también pidiéndole a Dios que lo ayude, y también pueden romperse esos lazos satánicos y malignos que han venido contra ellos y pueden ser deliberados. Vivir sabiamente. Efesios 5:1, del 1 al 5 y el 15 al 18. Dice, la palabra de Dios nos aconseja tomar buenas decisiones. La primera, considerar si la decisión que estás tomando refleja el carácter de Dios. Él nos dice, sé pues imitadores de Dios. Cristo lo vivió y reflejó la naturaleza amorosa del Padre, estando dispuesto a sacrificar su vida por los demás. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Si usted no tiene ejemplo en su casa, si no tiene ejemplo en la escuela, si no tiene ejemplo en su trabajo, la palabra de Dios le da ejemplo. Cristo nos dio el mejor ejemplo. La segunda es evitar la elección que nos conduzca a la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia. Hermano, estas son cosas que tienen que ver con los deseos de la carne, y usted y yo tenemos que buscar la manera de cómo sustituir esto con el poder de Dios y la palabra, y con el conocimiento de la misma. Esto muestra un desprecio hacia Dios. Cuando usted no escucha el consejo sabio, cuando se le dice, mira amiguito, mira a mi hijo, espera la edad que tú tengas madurez para casarte, le decimos a nuestros hijos. Pero no, ellos dicen, papi, tú no dices eso porque ya tú pasaste por la experiencia y tú no quieres que nosotros pasemos por ella. No, hermano. Usted no quiere darle dolores de cabeza, usted quiere evitarle los dolores de cabeza que usted pasó a sus hijos, ¿verdad? Pero ellos piensan que usted está haciendo un mal cuando usted le dice que no haga, la impureza y la avaricia. Esto muestra un desprecio hacia Dios y sus consejos sobre la mejor manera de vivir. La tercera es usar la sabiduría. Santiago 1:5 nos dice que el que necesite sabiduría la pida a Dios, que Amen. Él la da, mire hermano, abundantemente. Amen. Si es que usted necesita sabiduría, pídasela al Señor. Esto es obra del Espíritu Santo, de aprender y practicar la verdad bíblica. Estos principios nos ayudarán a evitar hábitos destructivos. Proverbio 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. La palabra de Dios nos advierte del peligro de los hábitos destructivos, tales como la inmoralidad, la impureza y la avaricia, que no reflejan la naturaleza amorosa de Dios. Nos advierte del peligro de no heredar el reino de Dios. Todos los pecados que Pablo señala tienen que ver con los placeres de la carne. La carne, usted sabe que la Escritura dice que la carne y el espíritu están en una lucha continua. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y la carne casi siempre es la que gana, ¿verdad? Porque es mucho más fácil satisfacer los deseos de la carne que ponerse a orar, ayunar, leer la palabra y someternos a Dios. Así es que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo balancear eso. Primeramente empieza para amortiguar el dolor y luego muerde como una serpiente, como nos dice Proverbios 23:32. Este hábito lleva consecuencias graves, como la ruptura de la familia, la pérdida del trabajo y conflictos familiares y hijos desamparados, hermanos, en las calles sin padre, que hoy están pagándolas bien duras, esos pobres niños, porque sus hijos
Sus padres no tuvieron el balance de poderse someter primeramente a Dios y después a las instituciones que la sociedad provee, y no pudieron corregir su falta, su error, y los niños pagan las consecuencias. Hermanos, los niños son los que pagan las consecuencias de todas estas cosas. Debemos de tomar en serio el llamado de vivir guiados por el Espíritu y abandonar los placeres de la carne. Esto es serio, hermanos. Es serio, debemos de tomar. La última parte dice: ame a Cristo por encima de todas las demás cosas. El primer compromiso es con Dios. Marcos 3, 31 y 35 nos dice: Jesús usó situaciones que involucraban a su familia y nos dio ejemplos que nuestro primer compromiso es con Dios. Nosotros vemos que él todo el tiempo, lo primero era Dios. Él buscaba, él oraba, él leía, él hacía todo lo que era de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Tenemos que reconocer esto de Dios a través de la fe en Jesús, y aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Esta declaración de Jesús puede ser controversial en esta porción bíblica que le acabo de citar, Marcos 3, 31 al 35. Dice, por controversial, aunque es un reflejo de un precepto básico de la Biblia, donde dice amar a Dios de todo corazón en Deuteronomio 6:5. Es posible que algunos malentiendan a Marcos 3, 31 al 35, porque algunos interpretan que para seguir a Jesús hay que abandonar los lazos familiares, pero esto hay que interpretarlo a la luz de la Biblia. No es solamente abandonar los lazos familiares, ¿verdad? A veces hay personas que tienen que abandonar a la familia porque una vez uno conoce al Señor, ya no quieren a uno en la casa, ya no lo quieren oír, ¿verdad? Cuando tienen un llamado, tienen que irse, tienen que abandonar a la familia. Hay que seguir al Señor primero. Y muchos de esta gente, la historia cristiana está llena de tantas personas que han sido muertas por la causa de nuestro Señor Jesucristo, por la predicación del Evangelio, y muchas veces hasta por sus propias mismas familias. Así es que esto no es nuevo. Por esto hay que interpretarlo a la luz de la Biblia. Jesús dio prioridad a los asuntos de su Padre. No abandonó nunca a su familia. Aún en la cruz, Él honró a su madre. En Juan 19, 26 y 27. Y también podemos ver que María y sus hermanos estaban buscando la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos capítulo 1 y verso 14. Y para aquellos que creen que María no tuvo hijo, ahí nos dice que María y los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto buscando el rostro del Señor y buscando la llenura del Espíritu Santo. Amen. María no se fue al cielo, ¿cómo se llama? Como Jesucristo, no ascendió al cielo. No, María estaba allí buscando la unción del Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios, que lo dice bien claro. Pablo señaló que proveer para la familia es una expresión de fe en Cristo. 1 de Timoteo 5:8. Hay que comprometernos en el amor a Cristo y en el servicio. Aunque servir al Señor a menudo requiere sacrificio, esto se hace con gratitud y fortaleza y no para resentimiento, hermano, ¿verdad? En lugar de resentimiento. Usted y yo amamos al Señor porque lo amamos. Seguimos porque lo amamos, hermano. Nos fortalecemos en Él porque lo amamos. Y seguimos Amén. Amándolo, hermano, hasta el día que Él nos llame o Él venga por nosotros. Y la última partecita, estoy tarde, lo sé. Su vida no le pertenece. Mateo 10, 37 al 39. Vivir para Cristo no es siempre fácil, hermano. No es un camino de rosas.
va a haber muchas bendiciones, va a haber gozo, va a haber alegría, pero también va a haber espina, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Requiere sacrificio. El creyente comprende que su vida no le pertenece. Su decisión puede requerir servir al Señor por encima de las obligaciones familiares. Hay momentos que Dios lo llama para que usted haga la voluntad de Él y muchas veces usted tiene que dejar parte de su familia, aunque no creemos que debemos dejar la familia, pero muchas veces hay que dejarla para seguir lo que Dios nos llama a hacer. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en la historia cristiana, que los creyentes han sido rechazados por sus familiares por el compromiso del servir al Señor. Y ha habido mucho dolor, ha habido mucha muerte, ha habido muchos problemas. Debemos entender que hay que amar a Cristo por encima de todo. Ok, Mateo 10:39 nos dice que el que haya su vida la perderá y el que la pierda por causa de su vida, ¿verdad? Y el que la pierda y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice nuestro Señor Jesucristo. Como seguidores debemos seguirle sin temor a la oposición humana y hay que reconocerlo públicamente. Usted no tenga miedo de decir que es creyente, de que es cristiano, que cree la palabra de Dios y que cree que Él viene un día y que nosotros estamos supuestos a dar testimonio de las cosas que Él hace. No tenga miedo, hermano, hágalo públicamente. Hay que estar dispuestos a comprometernos por encima de nuestras relaciones terrenales. Para poder permanecer firme, debemos estar convencidos del Dios a quien pertenecemos y nuestro compromiso con Él. Tenemos que estar seguros, hermano, de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y cuál es el compromiso que hemos hecho con Él. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin y si usted permanece en Él, Él va a permanecer en usted y le va a dar la victoria, le va a dar la ayuda y le va a dar la fuerza para usted permanecer. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, su palabra es explícita y nosotros debemos de estudiarla y aprenderla. El Señor le bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Francis, alabado sea el Señor. La palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, pero, ¿sabe? A nosotros pues nos amonesta y nos ayuda siempre. Él nunca pues hiere a sus hijos, ¿ok? Pero aquellas personas que usted sabe que son como contrarias, entonces la palabra del Señor los corta, alabado sea el Señor. Muy bien. Dios me les bendiga, hermanos. Muchas gracias por sintonizarnos, de estar con nosotros hasta este último momento. Les agradecemos todos y pues vamos a despedirnos en oración. Alabado sea el Señor. ¿Ok? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, tienes y quieres y deseas, Señor, lo mejor para tus hijos. Todo lo bueno viene de ti, todo lo malo no viene de ti. Señor, te agradecemos eso, Señor, y gracias por tu palabra, que si nosotros la practicáramos, Señor, todos, y este sería un mundo muy diferente, mejor que lo que tenemos ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sigue trabajando en las vidas, sigue trabajando en nuestros amigos y en nosotros también, Señor, y permite, oh Dios, que la gente no se vaya sin tener otra oportunidad. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Déjenme darle ahora la bendición sacerdotal, que la encontramos en el libro de Números. Alabado sea el Señor, capítulo 6, verso 24 al 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Una vez más, les agradecemos su sintonía y su deseo de estar con nosotros. Y por ahora, pues, les recordamos que el domingo estaremos aquí con ustedes a las 11 de la mañana y
hasta entonces, y le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos goodbye and good night. Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Ay, todavía está mandando. Pero too late. Todavía está Ok. mandando. Todavía está mandando. Sí. Pero too late. Yo quería enseñarle a ella, pero Está lleno de agua ya. todo está encharcado, como dice, y no hay. Le bendiga, Usted hermano. sabe lo que le estoy diciendo, pues es algo que es así. Sí. Alabado sea el Ellos Señor. saben que usted se va. Igual. Ay, Señor, gracias. Le voy a enseñar algo aquí de. Un momentito. Ajá. Un director. Dios todavía está. La señora no apagó eso. Todavía está. Estaba transmitiendo. Sí. Ay, Señor. Bendice alma mía.